Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo un poquito especial, un poquito sale de madre de lo que es el canal, y es que, evidentemente, lo que está ocurriendo en los últimos días con el famoso coronavirus chino, que ya se está extendiendo a más países, pues de alguna forma puede afectar o no, ya veremos. Vamos a intentar analizar al mundo del cine, a los estrenos y, por supuesto, a la taquilla a las próximas semanas o meses, si se extiende o va a peor. Yo creo que es un vídeo muy sencillo en el que no voy a hacer ningún alarmismo ni nada por el estilo, que nadie se preocupe, que esto no va a ser un vídeo en el plan nos vamos a morir todos, nada por el estilo, simplemente intentar analizar si todo lo que está pasando en los últimos días especialmente puede afectar de una forma u otra al cine y a los estrenos y también a la taquilla, porque la taquilla evidentemente podría sufrir algún tipo de descenso notable. Ya veremos en qué escala o en qué lugares, si el virus va a más y sobre todo la alarma va a más, porque evidentemente estamos viendo cómo ya hay ciertos lugares del mundo como China, pero últimamente también Corea o Japón, donde la alarma por el virus se está haciendo más importante y más fuerte y está llegando a ser, pues eso, un tema bastante preocupante, pero además en los últimos días también parece que ha llegado a Italia y a Europa. De hecho, hoy mismo parece que se conocen algunos casos en España, en Madrid o Barcelona, y pues incluso ha llegado ya también al continente latinoamericano. En Brasil parece que hay un confirmado, con lo cual es algo que poco a poco se está extendiendo. Era algo que se intentaba evitar de una forma muy considerable por parte, por ejemplo, de las propias autoridades chinas, pero evidentemente vivimos en un mundo muy globalizado donde, además, con este tipo de virus que puede estar incluso hasta 2 semanas y cosas por el estilo sin dar señales o incubándose, pues es muy complicado, porque los viajes en avión están a la orden del día, viajes transoceánicos, etcétera, y la enfermedad se ha extendido y se va a acabar extendiendo bastante más de lo que ya lo ha hecho, de una forma, vamos a decir, bastante plausible, bastante normal. Pero esto va a afectar o no al mundo del cine, es la clave del vídeo. Evidentemente este es un canal de cine, de aquí no me voy a pronunciar ni sobre la enfermedad, ni sobre su gravedad, ni si se están haciendo las cosas bien, mal, regular o están siendo exagerados o con algunas medidas. Eso evidentemente se lo dejo a otras personas, a los expertos, a los que saben. Yo no soy ninguna de las cosas, con lo cual es tontería pronunciarme, solamente intentar abordar este tema en cuanto al cine, porque es evidente que de alguna forma u otra puede llegar a afectar. Puede llegar a afectar, que ocurra o no, eso ya es otra cosa. Porque evidentemente en los últimos tiempos estamos viendo cómo pues este virus, que parecía que estaba básicamente concentrado en una región china, la zona de Wuhan y cosas por el estilo, se ha extendido a otros países vecinos como Japón o como Corea del Sur, que son 3 países importantes a la hora de hablar de taquilla, porque son 3 mercados muy potentes, muchos millones de potenciales consumidores, de potenciales espectadores, que además en los últimos años hemos visto cómo han crecido, especialmente China, y que ya en las últimas semanas, con este aislamiento, China lleva ya un mes con una especie de medio psicosis con el tema, es evidente. Hay muchas imágenes de todo tipo, ciertas o no, que están llegando de ese país, y evidentemente esto ya ha provocado un descenso de taquilla de los estrenos importantes en lo que va de año, aunque es cierto que todavía es poco tiempo y tampoco han llegado grandes estrenos potentes de verdad, pero aún así en películas como Bad Boys 3 o Sonic, pues esas cifras se pueden ver muy evidentemente muy reducidas en ese país, y también, como digo, ahora en Japón o en Corea, donde parece que la alarma está comenzando a ser bastante considerable. Sin embargo, en los últimos días la cosa se ha complicado y ha cambiado por completo, ha dado un salto importante en cuanto a la importancia a nivel mundial, y es que el virus ha llegado de una forma importante a un país europeo como Italia, un país importante en muchos sentidos, no solamente por el tamaño, por la importancia del país, sino también económico y demás, sino también por el tema cultural y por el tema del turismo. Es un país muy turístico, uno de los más visitados del mundo. De hecho, por ejemplo, para los americanos, para los estadounidenses, es el segundo o tercer país que más visitan, y es cierto que lo ha hecho en una temporada baja, pero aún así ha coincidido con el Carnaval de Venecia, donde ha sido una de las zonas afectadas de una forma directa o indirecta. Esto es muy importante, y es que Italia es un país muy importante dentro de la Unión Europea y también dentro de lo que es el trasiego, el movimiento de viajeros y de turistas. Esto ha hecho que las alarmas hayan saltado, porque evidentemente las posibilidades de que el virus se haya extendido más allá del propio país de Italia, del propio norte de Italia, son muy considerables, son muy plausibles. De hecho, han pasado muy poquitos días desde que empezaron a conocerse los casos en el norte de Italia, y ya hay casos en España, la mayoría de gente que viene de Italia. Veremos qué pasa con Valencia, porque hubo muchos aficionados del Valencia en Milán, que es una de las zonas más afectadas.
y en los próximos días podrían llegar más casos confirmados en esa zona del país y también, como digo, en otras regiones de Europa e incluso en Brasil ya hay el primer positivo también de una persona que venía de Lombardía. Es decir, que la parte norte de Italia está siendo crucial porque no solo ha llegado a Italia, sino que también desde ahí puede llegar a muchos más rincones, por ejemplo, del continente europeo. Porque además, como hemos dicho antes, es un virus que no se detecta o que incluso no da... no resulta sintomático hasta incluso 2 semanas después, con lo cual puede haber gente que hoy ni sepa que tiene el virus y que haya tenido aún un tanto con alguien que haya estado en Italia o de una forma secundaria y se sepa dentro de unos cuantos días. Esto es lo que hace que este virus sea tan complicado de controlar, y es que no se detecta muchas veces hasta varios días después de que esté en el organismo o no se manifiesta, y eso lo hace más difícil. Esto es lo que hace que, para mi gusto, ahora mismo el virus, si os dais cuenta en los informativos, hay mucha más presencia, es algo que se está hablando mucho más, y es porque antes era algo muy lejano, algo que parecía muy controlado, muy cerrado, pero en los últimos días se ha extendido a más países. También hemos obviado Irán, aunque es un país un poquito más especial, pero evidentemente para la zona es un país importante, pero no para el resto del mundo en cuanto a posibilidad de propagación. Sin embargo, Italia es todo lo contrario. Esto va a hacer muy probablemente que el virus se extienda de una forma considerable en los próximos días en muchas partes del mundo. Esto no significa que sea nada peligroso, ni que vaya a ser el fin del mundo, ni nada por el estilo. Solamente estamos hablando de lo que está ocurriendo con el virus. Y evidentemente ahí es donde viene la parte secundaria del tema, y es todo lo que se está haciendo a raíz del virus para controlarlo o para evitar su propagación, que es, por ejemplo, el aislamiento de ciudades, como está pasando ya también en Italia. Es decir, no es algo que solamente se esté viendo en China, también está pasando en Italia, y evidentemente si esto ocurre en Italia puede pasar en más rincones si el virus se manifiesta de una forma importante en ciertos lugares. Otra cosa, evidentemente, es la psicosis. Estamos viendo cómo la gente enseguida se asusta, la gente tiene miedo, y en zonas como Milán o Turín se está viendo mucha menos afluencia de gente en lugares públicos, en lugares turísticos, o incluso se están cerrando desde los propios gobiernos o de las propias autoridades, incluso sanitarias. Se está promoviendo el cierre de lugares turísticos. Por ejemplo, se ha cerrado la Scala de Milán, de museos o incluso colegios, universidades durante unos días para, digamos, controlar la posible propagación del virus. Y esto, evidentemente, de una forma directa también puede ver que teatros o cines tengan que hasta cerrar de forma obligatoria para que esto no ocurra, para que no haya propagación del virus. Evidentemente, si la gente no va por psicosis o va menos al cine, y además también se cierran muchos de esos lugares porque no se va a poder hacer, no se va a poder ir porque se van a cerrar, pues evidentemente el descenso de taquilla puede ser importante. Pero lo más importante no es que esto vaya a ocurrir en un lugar concreto o en 2 o en 3, sino que esto se pueda extender y que, sobre todo, esas medidas se hagan en todos los países donde el virus comience a ser más o menos protagonista. Y que también la psicosis pueda adueñarse de esa gente. Yo creo que hasta ese punto no va a llegar, yo no lo veo, pero aún así podría ocurrir. Si está ocurriendo en Italia, ¿por qué no puede pasar en los otros países donde puede ir llegando poco a poco? Además, si en Italia se hacen estas medidas que se convierten incluso muy populistas, aunque puedan ser, ya veremos si son o no son interesantes o certeras, se va a hacer en otros países. Y esto puede llevar que en las próximas semanas, especialmente, en las 2, 3, 4 próximas semanas, si el virus se extiende mucho, podamos tener un caso, como digo, de considerable afectación a la taquilla, e incluso, yo ya me adelanto y creo que podríamos tener, si la cosa va mucho a peor, si se extiende muchas más partes de rincones del mundo. Especialmente en países importantes, Alemania, Francia, España, Inglaterra, por supuesto, Estados Unidos. Si esto llega a ocurrir, lo normal no solo sería que la taquilla se pueda ver afectada por lo que hemos dicho, por cierre de cines, por psicosis, porque la gente pues intente ir menos a lugares públicos por si acaso, sino que además muchas productoras y distribuidoras puedan hasta pensarse la posibilidad de que sea mejor estrenar esas películas más tarde. Es decir, que haya títulos importantes que puedan verse afectados de una forma considerable la taquilla y que se puedan retrasar, bien puntualmente, bien en solamente territorios o países concretos, o bien incluso a escala mundial. Pensemos, por ejemplo, que dentro de pocas semanas
llega un estreno, el primer estreno gordo de lo que es el año, que sería Mulan, el live action de Disney, que evidentemente tiene mucha importancia o se quiere dar mucha importancia al mercado asiático, especialmente China. Si las condiciones allí, en ese país, en esa zona del mundo, Corea del Sur, China, Japón, son malas para estrenar una película porque poca gente va al cine, porque se cierran muchas salas, evidentemente yo creo que Disney va a tomar la decisión más lógica, que es retrasar, al menos en esta parte del mundo, el estreno. Sería lo más lógico, salvo que la situación mejore sensiblemente y, por ejemplo, no haya restricciones en los cines y la gente baje un poco su miedo. Eso habrá que verlo, si ocurre o no, pero yo creo que sería lo más sensato en caso de que, como digo, la cosa vaya a peor o se mantenga. Pero luego está también, muy poco después de Mulan, llega otro estreno muy potente, que es la nueva película de James Bond. Y es que No Time to Die, la nueva película de James Bond, llega a primeros de abril. De aquí a un mes pueden pasar muchas cosas. Puede pasar todo lo contrario, que el virus prácticamente se evapore, por así decirlo, o que se controle y que apenas pase de donde ya se ha detectado y que apenas tenga repercusión. Si esto ocurre, evidentemente no va a pasar nada. Pero hay que ver lo que está pasando en otras cosas, es decir, en otras áreas. Estamos viendo cómo hay eventos deportivos que ya se están diciendo que o se están cancelando o se van a hacer a puerta cerrada. Por ejemplo, algunos partidos de la Liga Italiana. Este mismo fin de semana ya ha ocurrido, el pasado, pero en el próximo se va a jugar a puerta cerrada nada menos que un Juventus Inter de Milán, que a día de hoy es casi el partido más importante de la Liga Italiana, porque son los dos equipos que están jugando junto al Lazio, pero el Lazio, o sea, ahí son los dos grandes protagonistas del calcio este año y son los grandes protagonistas para ganar la Liga. Es decir, es posiblemente el partido más importante de lo que falta de Liga y se va a jugar a puerta cerrada porque evidentemente se quiere controlar en la posible expansión del virus. Ya se habla de que mañana jueves un partido de la Europa League, también del Inter en casa, en el campo del Inter, se va a cerrar a puerta cerrada. Y ya se está hablando incluso que ya veremos qué pasa la próxima semana con partidos, por ejemplo, de Champions, dentro de 2 semanas, con la visita del Atalanta a Valencia, aficionados de Bérgamo, del norte de Italia, que a lo mejor ni siquiera pueden viajar, o ya veremos si se tiene que cerrar también ese partido. Se está hablando también de suspensión de grandes eventos deportivos. Ya se ha hablado claramente de Fórmula 1, el premio de China, se habla también de Vietnam y, por supuesto, estos días, con el tema italiano, ya se ha hablado claramente de que la Milán-San Remo se va a cancelar y ya veremos qué pasa incluso con el Giro de Italia. Nada más y nada menos que el Giro de Italia podría retrasarse si la cosa no se controla y va a peor. Todos son, evidentemente, especulaciones todavía, pero es que ayer mismo el COI hablaba abiertamente de que en abril o en mayo se va a evaluar la posibilidad, algo increíble, de suspender o posponer nada menos que los Juegos Olímpicos de Tokio. Es algo que, evidentemente, por ahora parece muy lejano, es en verano, finales de verano, pero ya el COI lo ha dicho claramente. Podría planteárselo, al menos en abril o en mayo. Sería algo revolucionario y completamente nuevo, nunca ha ocurrido en tiempos de paz. Se han cancelado 2 veces, pero por guerra mundial, no por otro tipo de caso como puede ser en este caso de salud pública. Algo que, en fin, si esto está ocurriendo nada más y nada menos que en el deporte a más alta escala, o sea, no hay nada más grande que los Juegos Olímpicos que pueda llegar a ocurrir o que se pueda incluso hasta plantear la idea, ¿por qué no va a ocurrir algo como lo que estamos diciendo de que en el cine se ve afectado la posibilidad de que los estrenos se retrasen a etapas mejores, como por ejemplo la de James Bond? En mayo estará el estreno muy potente de la nueva entrega de Fast and Furious. Son películas que están destinadas a hacer mucho dinero, a que haya mucha gente en las salas en todos los países, y es que hoy en día en la taquilla no se centra Estados Unidos y poco más. Si falla China, si falla Japón, si falla Alemania, si falla Italia, si falla Brasil, por ejemplo, son países muy potentes, son países muy grandes en cuanto al potencial de taquilla mundial. Si esos países fallan y consiguen un descenso importante de taquilla, la taquilla global se va a ver muy perjudicada. Y esto, evidentemente, puede haber grandes productoras y distribuidoras que prefieran evitarlo y retrasar esos estrenos. Estamos ahora mismo a finales de febrero. Y esos estrenos llegan a finales de marzo, principios de abril, mediados de mayo. Si la situación se controla, no va a pasar nada. Si la situación no va más allá de lo que está ocurriendo estos días, no va a pasar nada, evidentemente. Si el virus se extiende, pero tampoco de una forma dramática, y apenas hay zonas aisladas o esas medidas no llegan a producirse en otros países porque a lo mejor no hagan falta, no va a pasar nada. Y luego está la otra gran vertiente del
de la sensación de que yo tengo de que esto no va a llegar a mayores ni va a ocurrir lo que estamos diciendo, que sería el caso extremo, porque ya se está hablando incluso de que podría haber una vacuna en muy pocas semanas. Esto evidentemente, si hay vacuna y es efectiva, pues y se produce a gran escala con rapidez, lo normal es que todas estas medidas de contención se pongan, se levanten y ya no se hagan, y por tanto todas estas teorías pues al final no ocurran. Pero evidentemente estamos hablando aquí de escenarios plausibles de futuro con el tema del virus, es decir, si se extiende, si se extiende a más zonas, si se extiende demasiado a otras zonas importantes, si muchos lugares del planeta, de Europa, de lo que sea, tienen que sufrir este tipo de medidas como las que estamos viendo en Italia o en China, pues esto puede ocurrir, y yo creo que va a ocurrir en caso de que esto suceda, pero habrá que ver si sucede lo primero, es decir, si hay esa extensión del virus de una forma dramática e importante a todo el mundo, y por tanto se cierren cines, haya psicosis y la gente no quiera ir a los cines o lugares públicos. Esto habrá que verlo, yo creo que no va a ocurrir, pero en caso de que ocurra, evidentemente la taquilla y los estrenos importantes de los próximos 2-3 meses van a verse afectados, e incluso, como digo, no sería ni mucho menos descartable que se retrasen y se pospongan hasta, pues seguramente después de verano, porque luego ya verano es una etapa muy complicada con muchos estrenos. Hay que decir que, por ejemplo, películas como la nueva Fast and Furious, incluso diría que hasta Mulan y sobre todo la de James Bond, no va a pasar nada porque se estrenen después de verano, en caso de que esto ocurriera, porque, por ejemplo, hay que recordar que Skyfall, otra película de James Bond, recaudó más de 1.000 millones estrenados en otoño, o sea que tampoco va a ser importante, pero evidentemente estamos ante un panorama muy especial, muy novedoso, estamos viendo cosas muy sorprendentes que nos costaría creer hace 3 meses que pudieran ocurrir, y están pasando. Hay seguramente más ruido que otra cosa, pero esto es así. La psicosis se tiene rápidamente, más rápido que la pólvora, y si la sensación del espectador medio, del ciudadano medio, es que si va a un cine, o si va a un evento deportivo, o si va a una congregación de gente, puede tener el virus o infectarse, y nunca se sabe qué pueda ocurrir, esto puede ocurrir. Si las autoridades cierran fronteras, si las autoridades hacen lugares de confinamiento, de aislamiento, y también se recomiendan cerrar lugares públicos, por ejemplo en Milán he escuchado, no sé si es verdad o no, que a partir de las 8 se cierran todos los locales y bares para que no haya concentración de gente. Si cierran los bares en Milán, es que la cosa es muy seria. Pero bueno, más bromas aparte, evidentemente la cosa está ahí. Yo, la verdad es que es un vídeo básicamente de explicación de lo que puede ocurrir, no es un vídeo de alarmismo, ni es un vídeo de propagación del miedo, ni nada por el estilo, sino que yo creo que es algo que puede ocurrir. Es decir, si estamos viendo cómo el turismo se está viendo afectado, las bolsas caen, el comercio internacional está en descenso, las economías ya se está hablando de que se van a ver afectadas a largo plazo si esto se extiende más tiempo. Si hay países donde se está aislando de una forma importante a la población para evitar la propagación, hay que pensar que si el virus va más allá, y yo creo que por lo que ha ocurrido en Italia va a empezar a propagarse en los próximos días en muchas partes del mundo, habrá que ver si la afectación llega a ser tan grave o no, o si simplemente es una posibilidad que nunca llegue a producirse. Yo creo que nunca va a ser dramáticamente... No vamos a ver el escenario más bestia que yo he dicho. Yo no creo que ni los Juegos Olímpicos corran peligro, ni que el tema del cine se vaya a ver afectado de una forma dramática, pero creo que porque básicamente no va a ir a mucho mayor de lo que ya está pasando en estos días. Si ocurre, pues evidentemente se va a ver afectado, pero yo creo que nunca va a llegar a tanto, o que antes va a llegar la vacuna, etcétera, etcétera. Veremos qué ocurre, estaremos atentos, si se nota, si no se nota, si se afecta o no afecta, si hay retrasos o no, ya veremos, lo iremos contando como siempre. Como digo, cualquier comentario siempre bienvenido, vuestra opinión sobre el tema, y por supuesto, os gusta, seguidme en redes sociales, y en caso de que no estéis, os animo a suscribiros. Y como decimos aquí siempre para despedirnos, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.